Si tú eres un estudiante que produce un trabajo al mismo nivel que lo produce ChatGPT, no Eres vas a me. tener trabajo. No vas a tener trabajo. Porque es que piensa, Ups, qué eres una doloroso. persona que tiene estas capacidades y tienes una Ajá, inteligencia artificial, una tecnología que tiene las mismas capacidades y puede hacer lo mismo que que tú. tú. ¿Quién es más costoso? La persona. Adiós. Ya no es solo el típico regaño que uno le hace a los estudiantes de sigan así y no van o todos los que están aquí son competencia de ustedes. Aquí ustedes tendrán que lidiar a ver con que si no ahora Nada. también con Entre ellos ChatGPT, sí, pero también con la inteligencia con artificial. chat. Una de las preguntas que nos hacíamos es, entonces, ¿cómo carajos? ¿Cómo? Pip, no, Ajá. cortar. ¿Cómo ¿Cómo carajos? Sí, ¿cómo carajos entonces? está bien? ¿Cómo ¡Qué carajos? pi! El mismo se censura. Yo me... El mismo se Ay, oye, censura. es que me sentí como invitado y no como dueño de mi propio podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y como siempre hoy les traemos un nuevo episodio cargado de información, cargado ¿qué? De curiosidades, como le De encanta decir a curiosidades, de Javier, novedades, de de innovación. innovaciones. Yo siento que hoy, obviamente ya si estás en este video es porque leíste el título, pero hoy muchos estudiantes van a estar reacios o al contrario, pueden estar curiosos de saber Muy qué interesados de pensamos saber. nosotros de esto. Así es, amiga. Pero bueno, antes de entrar en materia, como siempre, por favor, pedirles a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento que nos sigan en redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube, @déjame pensarlo podcast. También pedirles a todos que compartan nuestras publicaciones y sobre todo que compartan nuestros episodios con familiares, con amigos, con personas que crean que les puede interesar estos temas de psicología y de actualidad. Y por supuesto que si tienes algún comentario, déjanoslos en las redes sociales, mándanos un DM, pero también nos puedes escribir a déjame pensarlo podcast Que ya lo han @gmail.com. empezado a hacer. Sí, ya recibimos por ahí unos primeros comentarios muy, muy interesantes. Entonces, gracias a este oyente este fiel oyente que Fiel nos mandó oyente. sus Sí, y opiniones, para que vean que sí las leemos. Y sí las leemos y por las supuesto. tomamos en cuenta. Y lo vamos a Entonces, implementar. y lo vamos a implementar. Creo que de hecho en este episodio ya lo estamos implementando. Entonces ya nos dirá Así es. nuestro seguidor qué le pareció esa modificación. Entonces, Así amigo, es. hoy vas a ser como el entrevistado. Y yo voy a estar Me aquí encanta. aprendiendo, cogiendo nota y también pues aportando por ahí algunas de mis experiencias como docente, pero tú eres aquí el hombre de la educación. Entonces, Pero antes de aclarar, disclaimer del dale, día, dale. pues que aquí no somos expertos, aquí venimos estudiados, partimos de unas experiencias profesionales que nos permiten conversar sobre estos temas y por supuesto que la conversación queda abierta, como diría RuPaul, The Library is Open, pero en este caso, la conversación queda Queda abierta, abierta para que claro. todo el mundo converse, pregunte, profundice, aclare sobre nuestro tema del día, que vamos a introducirlo de una vez. Amigo, el temido o la temida inteligencia artificial. Creo que ya era hora de empezar a tocar el tema aquí en el podcast. La temida, amada, odiada inteligencia artificial. Yo creo que aquí, muy desde mi percepción, ¿no? Los profesores estamos y las universidades están como en Alarmadas, tal alarmadas, vez. alarmadas con todo esto que está pasando Sí, del chat GPT. sí, es Bueno, un no tema solo muy el chat GPT, interesante perdón, la y inteligencia la gente se artificial. puede preguntar, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto en este podcast? De hecho, yo también me lo pregunté un momento antes de entrar al estudio, decía, ¿por qué vamos a hablar de esto en este podcast? Ajá, Pues, en primer lugar, porque Nati y yo somos profesionales de la psicología, pero somos docentes también. Y segundo, porque esto impacta también en la formación de nuevos psicólogos. correcto. Entonces, y de nuevos profesionales, en fin. Aquí nos vamos a centrar un poco en cómo se ve esto en la educación principalmente, pero la inteligencia artificial tiene un impacto en toda la vida, en todas Ujú, las áreas, en todos los sectores industriales, en todos los sectores de servicios. Entonces, realmente es algo muy revolucionario que está cambiando el mundo. total. Y yo creo que ya no, al principio
creo que sí había como mucho pánico, caos, miedo, como el memecito ese se lo voy a poner a, no sé si el stickercito ese que pánico, caos, miedo, brindando, se lo voy a mandar a Valen para que lo ponga. Sí, Pero ahora, por ejemplo, mi universidad saca seminarios para nosotros los profesores donde te puedes inscribir de forma gratuita de cómo implementar la IA en tus clases. Entonces, así es. pánico, caos, miedo, sí, se genera. Hay gente ya también diciendo que esto nos va a reemplazar el trabajo, que va a haber un punto en que ya, pero de aquí a que eso llegue falta mucho. Entonces empecemos a abrir el debate y la discusión. Javi, me gustaría, Así es. me gustaría comenzar con una primera pregunta y bueno, aquí vale recordar y hacer la acotación que Javier tiene una maestría en educación. Amigo, específicamente, ¿cómo es que es el nombre de tu maestría? Que se me escapa. El título de la maestría, o sea, el título del programa fue Maestría en Investigación Educativa, en Ujú, Metodología de la Investigación Educativa. Pero bueno, digamos que el énfasis de mi maestría está en temas de medición y evaluación de los aprendizajes de la educación. ujú. Ok, vale. Entonces, tú eres el hombre. O sea, como siempre decimos cuando tenemos invitados, el que sabe, sabe. Entonces, tú sabes, ya, eras el hombre para traerte. Entonces, amigo, empecemos a hablar porque a veces creemos que inteligencia artificial es solo ChatGPT, pero no. Primero, cuéntanos un poco IA, qué es, o sea, más o menos qué nos puedes decir de eso y cómo está cambiando la educación superior. Sí, realmente el tema de la inteligencia artificial es apenas un componente de un gran mundo, del mundo informático, que desde hace muchos, muchos años, tal vez décadas, ha intentado, digamos, emular ciertas capacidades humanas, pero al nivel de máquina. Ujú, Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una aplicación que hace mucho tiempo las personas usan, por ejemplo, CanScanner, ujú, en la que usas esa aplicación para escanear un texto y te reconoce el texto y te lo traduce a un documento PDF o Word, entonces ahí que se está emulando, pues la visión, ujú. ¿bien? Por ejemplo, cuando utilizamos software que nos permite grabar voz y traducirlo a texto, eso también Poner utiliza estos subtítulos. sistemas Ujú. de poner subtítulos de inteligencia artificial. De hecho, algo tan sencillo como, por ejemplo, que tu correo electrónico pueda distinguir entre un correo deseado y un correo spam, usa Uh, mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, realmente el tema está, digamos, enmarcado en un gran mundo de inteligencia artificial, unas cosas que se llaman machine learning o aprendizaje de máquinas. em, y muchas de las funciones que inclusive utilizamos en nuestros teléfonos celulares en el día a día están basadas en estos mecanismos. Pero realmente el boom a nivel social se da en noviembre del 2022, cuando aparece el famoso chat GPT, GPT. o como dicen en España, GPT, GPT. Sí, sí, sí. el chat GPT, em, que está basado en unos modelos de inteligencia artificial que procesan el lenguaje tratando de imitar el lenguaje humano. Es decir, estos modelos están basados, por supuesto, en modelos matemáticos, em, y algoritmos, por supuesto, que se entrenan primero en cómo funciona el lenguaje natural, el lenguaje que tú y yo estamos hablando en este momento, Ujú, y la comprensión que tú nos estás escuchando a partir de las palabras que estamos utilizando, ujú, para que las máquinas empiecen a entenderlo de la misma manera. Entonces aquí es donde surge el ChatGPT como inteligencia artificial y luego los otros que le ujú. siguieron, digamos, basados en este Y modelo. amigo, creo que también la cosa de ChatGPT es un poco que fue como, no sé si esa fue la sensación que me dio, pero como que fue accesible. O sea, fue como Claro. abierto al público, porque antes las empresas tengo entendido que lo usaban de forma privada, ¿no? Sí, y tiene que ver con los orígenes de la empresa. La empresa se llama OpenAI, Ujú, la que creó ChatGPT. Fue creada originalmente como una entidad sin ánimo de lucro que procura, digamos, los avances humanos con ujú, responsabilidad y con ética, em, digamos que en la búsqueda de tecnologías para servirnos mejor a los humanos. ujú, Entonces, uno de sus principios justamente era eso de ser un software abierto. Por eso se llama, digamos, OpenAI. ujú. Sin embargo, sí, recuerdo que cuando esto se lanzó, fue algo como, digamos, el conocimiento sobre la herramienta fue creciendo de manera exponencial, porque al principio era un pequeño comunicado de prensa, luego Sí. algunas personas pudieron acceder al servicio, uno tenía que crear una cuenta y asociarla a un número de celular, Ujú, recuerdo, para poder utilizarlo, pero entonces
la idea era, porque esto también tiene una doble intención, Ujú. era que las personas lo probaran, se dieran cuenta de las capacidades del modelo, pero al mismo tiempo que ayudaran a entrenar el modelo. Ah, Entonces, claro. justamente, yo recuerdo esas primeras versiones de ChatGPT, tú le preguntabas algo, conocimientos, y era muy fácil que se equivocara. Entonces y todavía existen los iconitos de para arriba y para abajo, que Sí, deberíamos usarlos más justamente para indicar a la que si herramienta te de, hey, gustó esto que y estás que diciendo ella es vaya correcto, aprendiendo, exactamente. y que vaya aprendiendo, exactamente. Entonces, justamente Perdón. esa intención, no solamente para mostrar la capacidad de la herramienta, sino también que les servía a ellos como empresa de que muchos usuarios al mismo tiempo estuvieran interactuando con el sistema, alimentándolo de texto, alimentándolo de información Ajá. y sobre todo retroalimentándolo para que aprendiera mejor. Claro, por eso a veces se nos olvida que es una inteligencia, o sea, va aprendiendo, va perfeccionándose, entonces Exactamente, se y vale mucho lo que de la busca respuesta del justamente, usuario. exactamente, y con esa información trata de emular la inteligencia humana. Exacto. Amigo, entonces ahora todo esto, claro, tú lo ves y tú dices, gran herramienta para hacer trabajos, gran herramienta Total, para lo que para sea, o producir sea, texto, para que voy, principalmente para producir texto, exacto, para que voy a claro. la clase, sí, esta vaina, hasta cuando la pago, es que yo he probado los beneficios de ChatGPT 4, o sea, es una cosa súper potente, te genera imágenes, te genera lo que se te dé la gana, ¿para qué estoy pagando en la universidad? Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones que esto está teniendo sobre la educación superior? No, porque la del Claro, colegio ni ese hablemos, es... la del colegio ni hablemos, eso No, debe... no. Es que yo recuerdo, ahora que hablas de colegio, cuando salió el ChatGPT, varios distritos escolares en los Estados Unidos comenzaron a Y en, prohibirlo. y Esa en, fue como su en reacción, ¡pam! Inglaterra Prohibamos esa también, vaina porque, claro, porque es que no se conocía la herramienta, claro. no se había experimentado con ella, no se había como pensado y hecho la reflexión de cuáles son los beneficios y también cuáles son los riesgos, porque por supuesto que tiene riesgos de utilizarla. Ujú. Entonces, bueno, eso en el ámbito escolar. Algunas universidades empezaron también a limitar el acceso dentro del campus, digamos, bloqueaban la IP de la página de ChatGPT, pero luego otras empezaron a entrar a decir, hey, no vamos a pelear con esto, o sea, vamos a más bien aprender a intentar a incorporarla e intentar regularla. Bueno, pero eso es un temita que podemos hablar más adelante con el Ujú. tema de De qué las, digamos, hacer, de las críticas o de sí. los fraudes y todo eso. Entonces, claro, para la educación ha tenido un impacto importantísimo porque es que ChatGPT es como, y la inteligencia artificial en general, es como una gran bodega de datos, una gran biblioteca. Entonces tú le preguntas a ChatGPT, hey, ven acá, a ver, explícame La cuál es el diferencia sistema entre este y este político, concepto, digamos. exactamente, por ejemplo, o descríbeme tal sistema de modelo económico o sistema político, cualquier concepto, cualquier información que tú le quieras preguntar como si fuera, entre comillas, un experto. Ujú, Y te lo devuelve y te lo puede decir, hey, no entendí, explícamelo como si fuera un estudiante de 8 años o un ujú, niño de 8 años. Y te lo pone en palabras y te hace analogías y empieza como a facilitarte la vida, que es ujú. para facilitarnos la vida. Entonces, claro, esto despierta un montón de miedo, un montón de cosas como de, ahora los estudiantes pues no van a creerle lo que dice el profesor en clase, que tiene una experticia de una gran cantidad de estudios, porque viene esta máquina que se comió un montón de libros y te Ujú. lo sabe y te lo explica en dos o tres minutos. Segundos, sí, eso es rápido. Ah, exacto, en la producción, claro. Ajá. Entonces, implicaciones, digamos, a nivel de miedo primero, porque los profesores se sintieron como amenazados en como que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Mucha gente cree eso. No sabemos porque no somos aquí adivinos y no vemos el futuro, pero creo que hay cosas que la máquina nunca va a poder hacer. Ok. Entonces, por un lado, en el tema de la educación, justamente eso, como utilizarlo como bodega de información, pero otras implicaciones positivas también, y que podemos conversarlas, Ujú. tiene que ver con cuáles son esos beneficios, o sea, de qué manera Claro. se puede utilizar la inteligencia artificial a favor de los De procesos de forma educación. ética. Yo creo que también ya es Y momento de de empezar a forma hablar ética. de forma ética, porque también no porque porque está disponible, entonces eso ya quiere decir que lo puedo usar como se me dé la gana. Así Amigo, es. algo importante es que, bueno, cuando ChatGPT ya estaba como a público a todo el mundo, yo creo que hace 2 años, ponte tú, que fue como el boom. Obviamente las universidades empezaron como, bueno, esto no, y muchas universidades han empezado a implementar incluso hasta la fecha, porque me he dado cuenta que pacientes me lo han dicho, personas conocidas, mira, en mi universidad pasa eso, pasa lo otro, exámenes orales,
como poner más trabas, exámenes orales, que tema el Turnitin, ahora el Turnitin que también está potenciado con que el Turnitin es un sistema para detectar plagio, que también tiene ahora incorporada como una tecnología de inteligencia artificial, o sea, ahora ellos ya saben detectar plagio, no al 100%, pero saben detectar plagio generado por inteligencia artificial. Entonces estas reglas como que están así como súper, pero a mí a veces me parece como que, ok, si hagamos todo eso, hagamos exámenes orales y no sé qué, pero la gente igual lo va a seguir usando. Entonces era Claro, como, o sea, mi comentario aquí, quiero saber tú qué piensas, es como, es a veces como cuando enseñamos educación sexual desde la prohibición, desde el miedo, desde el no lo hagan, no lo hagan. O sea, primero hablemos que todo el mundo lo está haciendo. Entonces, a partir de esa realidad, porque no podemos desconocer una realidad que tú nada más con un correo, que además si no le quieres dar tu correo, te inventas uno y te creas una cuenta, puedes ujú. acceder a él de forma gratuita. Incluso ya ChatGPT deja acceder sin crear cuenta. Imagínate. O sea, ya, accedes como un Google, ya está aquí, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, cuál es tu postura? ¿Es más de regulación estricta o es más de, mira, está aquí, ya, No. intentemos vivir con esto? Mi postura es de reflexión, mi postura es de que hay que hablar sobre esto, mi postura es Ajá. que hay que ponernos a conversar de los beneficios, las limitaciones, los problemas. Ujú, Entonces, de las conversaciones que yo he tenido con profesores y de los talleres que he participado sobre inteligencia artificial, siempre sale este comentario. Es que, ¿qué pasó cuando salió la máquina de escribir? ujú. Es que, ¿qué pasó cuando salió la calculadora? Es que, ¿qué pasó cuando tuvimos El acceso a internet. Internet y se creó Ujú, Google? Eh, y ahora el tema es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a prohibir, va a prohibir, a prohibir, a prohibir. No, lo que tenemos es que entender la herramienta, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus ujú, limitaciones, generar debates sobre ujú. los usos apropiados y por supuesto que abrazarla, embrace it. O sea, Sí. esto es inevitable, esto es inevitable. Amigo, perdón, le voy a decir a Valentina que lo ponga que hay un meme que es como una competencia de baile con una señora con un robot y que ChatGPT y yo después de entregar el trabajo. Buenísimo. Entonces, me acordé cuando le Bien. estabas diciendo abrazarlo, total. Sí, no, total, es que hay que hacer eso. Y digamos que también uno ser consciente de a qué está renunciando cuando uno lo utiliza mal, ¿no? Ujú, Es decir, un estudiante, cualquier estudiante que me esté escuchando ahorita, yo sé que mis estudiantes utilizan ChatGPT. ujú. O sea, eso no es un Un secreto, secreto. yo lo sé. Ujú, Entonces, pero ¿cómo lo utilizas? ¿Quieres que te haga la tarea? ujú, ¿O quieres que te revise la tarea que hiciste, que te ayude a redactarla mejor, que te identifique ideas incoherentes, ujú, em, ujú. que te lo compare con una rúbrica de evaluación para ver cómo puedes mejorar? Claro. ¿Sabes? El proceso es distinto. Entonces, porque justamente hablando con otros profesores acá en la universidad decían, es que entonces la gente no va a usar sus funciones cognitivas porque todo te lo va a hacer la máquina. Claro. Bueno, eso es un riesgo, pero Ujú. es autonomía de quien lo usa, ¿no? Total. Ujú, Entonces, se trata como de eso, como de realmente pensar cuáles son en qué me puede beneficiar y cuáles son ujú. las posibles consecuencias indeseadas. Y una de esas que tú estabas mencionando ahorita, el tema de la evaluación en los cursos. Ajá. Entonces, a ver, ¿cuál es el propósito de la evaluación en los cursos? Es dar cuenta de que un estudiante logró el resultado que tiene que lograr, o sea, el Ujú. aprendizaje. Sabe Para eso, lo que se lo supone que que se debe supone. lograr. Ujú, Exactamente, entonces yo por eso es que pido un trabajo. Ahora, si está el riesgo de que el trabajo lo hagas con ChatGPT y yo como universidad o como profesor me tengo que asegurar de que realmente eres tú quien tiene la capacidad, la competencia para redactar ese informe, pues bueno, yo te pido, hazme el informe, pero ven y me lo sustentas oralmente. ajá, claro. Entonces, ahí puede que ChatGPT te ayudó o te lo hizo, tal vez, pero que lo que me interesa es tu capacidad de razonamiento, tus habilidades cognitivas y de socialización para poderme argumentar de que lograste lo que se esperaba del curso. Ujú. Entonces, aquí el tema no es ahora, vamos a cambiar todas las formas de evaluación. ChatGPT, perdón, la inteligencia artificial inevitablemente va a hacernos pensar en nuevas formas de evaluación. Claro, claro, Eso claro. es, eso es Como así. cuando llegó la pandemia, nuevas formas de dar clases, nuevas formas de enseñanza. Exactamente.
Y yo creo, amigo, que eso también, yo estoy, o sea, ahorita que está diciendo ese ejemplo de pongámonos así como súper restrictivos, afortunadamente en mi universidad siempre tiran como cápsulas de, mira, puedes utilizar esta, ya no es solo ChatGPT, sino que utiliza esta otra página que te lea artículos científicos más rápido, o sea, cosas así que siempre nos mandan de la dirección de TIC. Y me gusta porque hay otros enfoques más como restrictivos y, por ejemplo, yo sí te lo voy a decir, yo no voy a hacer más, o sea, más difícil mi trabajo por ChatGPT, que esa es la otra de las consecuencias. Entonces, oral a 70 personas, oral a 70 personas. No, ve, yo tengo un curso Lo de has dicho 70 todo. personas, Javier, yo tengo un curso de 55 personas, 70 personas en otro. ¿Qué? ¿Oral? No. Totalmente de acuerdo. Mira, yo el año pasado tuve, en el total de mis cursos, yo tenía 4 cursos, tenía 200 estudiantes. Eso, si lo Claro. dividiéramos en partes iguales, obviamente 50 por curso, pero no era así. Yo tenía casi 70 en un curso, 60 y pico en el otro, 40 y pico en el otro, y realmente ponerme a hacer una evaluación oral a todo el mundo es agotador. No, O peor y tú que aún, sabes de ponerlo a evaluación, hacer un ensayo o ponerlo a hacer un ensayo ahí en vivo y en directo sin claro, utilizar herramientas tecnológicas. Y amigo, después para ver la letra y quién te dijo aquí, o sea, no 100%. tiene Y por sentido. ejemplo, dime tú, o sea, como uno no es un robot, como uno no es una máquina, cuando estés evaluando al estudiante número 60, o sea, que ya quieres que se calle y que se largue Ya, para su casa. Entonces, claro. qué validez tiene ahí tu criterio también de evaluación? ¿Sí me Sí, total, y entiendes? ahí el sesgo va a salir, va a florecer, va Claro, a florecer. exactamente. Entonces tampoco es que, uy, la objetividad, Dios mío. Entonces yo No, y creo ya que después lo de, que tú después de dices, cierto número de ujú, evaluaciones orales, ya tú vas a tener un sesgo de cuál es, o puedes subir la la vara. exigencia o puedes bajar la exigencia inconscientemente. Totalmente. O sea, a mí tampoco me parece que esa sea la respuesta, pero sí lo que tú dices, que nos representa entonces un nuevo reto de, bueno, vamos a ponernos pilas con esto, a ver qué es lo que podemos hacer. Amigo, te quería hacer la siguiente pregunta era de ejemplos concretos de la inteligencia artificial bien usada, pero creo que nos has dado algunos pinceladas, como dicen aquí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? A mí se me está No, no, ocurriendo no, sí. algo, por ejemplo, idiomas. No sé tú qué, para la enseñanza de idiomas y el aprendizaje de idiomas, no sé tú qué otra cosa quisieras agregar. Una de las aplicaciones, una de las aplicaciones más interesantes que yo he visto en estos meses, porque realmente las he conocido este año, es el tema de crear tutores virtuales a partir de inteligencia artificial. Mm, Entonces, por ejemplo, ustedes saben que ChatGPT y varias de las otras herramientas que son de inteligencia artificial generativa y que tienen opción premium o paga, permiten crear como tus propios modelos, por decirlo así, o lo que ChatGPT llama GPTs. Entonces, están creando tutores, por ejemplo, para cualquier cosa, para matemáticas, para ciencias, para idiomas. ujú. Entonces, realmente es una de las aplicaciones más interesantes que he visto recientemente, porque entonces es como si el profesor tuviera un asistente, que es la inteligencia artificial, Ujú. y además va a ser personalizado para el estudiante. Es decir, Mm, porque tu interacción con la inteligencia artificial es individual. Entonces, en la medida claro. en que tú te equivoques, él va a aprender de cuáles son tus errores más frecuentes. eh, por supuesto, te va a dar feedback personalizado. Entonces, es una cosa de locas. Esa es Ujú. una. Pero pensando, por ejemplo, para los profesores, diseño de Ay. cursos, diseño de actividades formativas, diseño de actividades de evaluación, formas creativas de enseñar un concepto, generación de ejemplos, generación de casos, en fin. Y bueno, estas son algunas de las aplicaciones que realmente se tienen desde el punto de vista del profesor, pero también desde el punto de vista del estudiante. Claro. El tema es que el estudiante lo utilice en su propio beneficio y no en su propio detrimento. Y aquí yo quiero decir algo que aprendí hace poco. Estuvimos acá en la universidad. Escuchemos. En la universidad estuvimos en unas sesiones sobre inteligencia artificial y educación superior Ujú, eh, um, con una asociación de Estados Unidos. Eran talleres virtuales. Y lo que decía en el taller era que el trabajo que produce la inteligencia artificial, ¿bien? ujú. Es C-level work. O sea, ellos decían como que esto es trabajo como mediocre, ¿bien?
Ajá, ajá. Entonces, si tú eres un estudiante que produce un trabajo al mismo nivel que lo produce ChatGPT, no Eres vas a me. tener trabajo. No vas a tener trabajo. Porque es que piensa, Ups, qué eres una doloroso. persona que tiene estas capacidades y tienes una Ajá, inteligencia artificial, una tecnología que tiene las mismas capacidades y puede hacer lo mismo que que tú. tú. ¿Quién es más costoso? La persona. Adiós. Entonces, Ajá, ese miedo de que algunas personas tienen de que nos va a reemplazar el trabajo, eso es real para algunos casos. Pero ajá. también va a depender de cuáles son las habilidades que tú tienes que van a sobrepasar Ujú. a la inteligencia artificial. O Wow, cómo tú puedes producir un mejor trabajo utilizando la inteligencia artificial, pero que el producto final sea mejor que el que te da la inteligencia artificial sola. qué poderoso Entonces, eso. O eso a mí sea, me voló la mente. ya no es solo el típico regaño que uno le hace a los estudiantes de sigan así y no van o todos los que están aquí son competencia de ustedes. Aquí ustedes tendrán que lidiar a ver con que si no ahora Nada. también con Entre ellos ChatGPT. sí, pero también con la inteligencia Con artificial. chat, claro, con 100%. inteligencia artificial. Yo le sigo diciendo ChatGPT. Eso Total, no, eso es claro. una cosa que a mí me reventó la cabeza. Y poniendo un ejemplo, el ejemplo Total. era el siguiente. Hicieron un estudio en los Estados Unidos en donde compararon el trabajo de 3 niveles de abogados con inteligencia artificial. Entonces, por Ujú, ejemplo, la investigación decía más o menos lo siguiente. Un paralegal, el ChatGPT lo hace mejor. O sea, el trabajo de un paralegal, el ChatGPT lo hace mejor. ujú, El trabajo de un abogado junior, ChatGPT lo hace mejor. ujú. Y Ok. aquí viene lo interesante. El trabajo de un abogado senior, el abogado senior lo hace mejor que ChatGPT. Ajá. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos es, entonces, ¿cómo carajos? Pip, no, Ajá. cortar. ¿Cómo ¿Cómo carajos? Sí, con carajos entonces? está bien. ¿Cómo ¡Qué carajos? pi! El mismo se censura. Yo me... El mismo se Ay, oye, censura. es que me sentí como invitado y no como dueño de mi propio podcast. Mira, estoy rojo. No, y él se Entonces, sintió en clase. Dice que, anda, sí. qué pena, chicos. ¿Cómo Ajá. carajos pasa una persona de ser un abogado junior a tener las capacidades de un Claro, abogado senior? esa es la Y es pregunta. ahí donde Ujú, entonces está la interpelación para los educadores, es decir, ujú, ¿cómo hacemos para que nuestra educación sea mejor de tal manera de que cuando tú salgas al mercado laboral, al mundo laboral, seas mejor que la inteligencia artificial y que tu ujú. trabajo lo pueda hacer realmente tú como persona, como humano, porque la inteligencia artificial no lo puede hacer? Entonces es realmente interesante todo este mundo. Wow, eso me mató, me encantó. Amigo, bueno, y ya que estamos en esto de la forma, digamos, de cómo potencializar ChatGPT, que es una realidad, ya está aquí, y hacerlo de una mejor manera, hablemos un poco de lo ético, de la parte ética. ¿Qué Mm. sugerencias o qué propuestas, qué ideas, qué reflexiones nos puedes dejar sobre el uso ético de estas herramientas? Bueno, el tema de la ética tiene muchos puntos de vista. Em, por un lado, el tema de los datos, la información que por supuesto Ujú. entregamos a estos sistemas, porque Uy, sí. ellos usan nuestra información para aprender. Yo Hay quiero empresas contarte un que no ejercicio. permiten el uso de ChatGPT porque tienen Hay, em- patentes, por ejemplo. sí, hay empresas que han prohibido el uso de inteligencia artificial o de utilizar cualquier sistema donde se cargue información confidencial de la empresa, porque eso al final queda almacenado en bases de datos que no son de ellos. Entonces, esto es Claro. todo un rollo a nivel empresarial y también a nivel personal. Yo justamente hice el Ujú, ejercicio de preguntarle a ChatGPT en un nuevo chat que si conocía Déjame Pensarlo podcast. ujú, Y sí, Déjame Pensarlo podcast es un podcast sobre... Entonces empezó a decir que es un podcast sobre cultura y no sé qué. Y yo le dije, no, estás equivocado, sobre eso no es. Me dijo, sí, ajá. tienes razón. Déjame Pensarlo podcast es un podcast sobre psicología de actualidad que está conducido por Natalia Quiroz y Javier Clever. Y yo, ¿qué? No te lo puedo creer. Entonces, la información se la estamos dando, bien voluntariamente. Entonces, eso es un Ajá, problema bien complicado, sobre todo porque hay unas aplicaciones en educación de ChatGPT que tienen que ver como por ejemplo con ayudar a calificar y dar retroalimentación personalizada. Entonces, tú eres mi estudiante, Nati, yo subo tu trabajo, subo tu ensayo a ChatGPT y le digo ajá, que me lo coteje con una rúbrica. ajá. Entonces, ya yo le estoy diciendo que ese trabajo es tuyo
bien, Ajá. le estoy dando una información personal y además estoy dando lo que tú creaste a Ujú, ChatGPT. Entonces eso es un problema ahí legal del tema de los datos. Eso es un punto de vista. Otro punto de vista tiene que ver con la forma en que lo utilizan los estudiantes para el tema de sus trabajos académicos. Entonces aquí ujú, viene el tema de la trampa. Bien, la trampa. ajá. Entonces, es un problema ético en el sentido de que el estudiante está utilizando un sistema que pueda que en algunas universidades ni siquiera esté prohibido y que tampoco Ujú, esté regulado, simplemente es una herramienta que existe. Pero ujú, cómo la usa es un problema ético en la medida en que si intenta burlar al profesor o intenta burlar al sistema de la universidad o intenta burlar o engañar con una habilidad que no tiene porque lo hizo el ChatGPT. ujú, Y un tercer punto es el tema de el punto de vista del docente que busca detectar ChatGPT. Y aquí tengo una ujú. anécdota que te va a encantar. Cuéntamela. Y picante, aquí viene lo picante de esta parte del plagio. Nos Ajá. contaban un poco en el taller que hicimos de inteligencia artificial que en una universidad un profesor acusó a una estudiante de haber utilizado ChatGPT para el desarrollo de un trabajo académico. Ujú, Pues resulta que el profesor utilizó diferentes sistemas de detección de plagio y de inteligencia artificial para poder acusarla. Y ujú, pues por supuesto que le hicieron un proceso disciplinario, le pusieron cero en la nota y la pelada entró pues en una crisis bien ujú, socioemocional, o sea, consigo misma porque decía que no, que ella no había hecho eso. En todo caso, pues la pelada tuvo que incapacitarse unos 3 días, no pudo ir a la universidad por todo el tema del manejo de sus emociones, ujú. pero la pelada como que pues, se puso a pensar, ven acá, eh, yo voy a demostrar a como de lugar de que yo no utilicé inteligencia No artificial, sé. no fue mi caso. Ujú. Entonces lo que hizo la pelada fue coger un artículo académico publicado en una revista de ese profesor y lo pasó por una de las herramientas de plagio que el profesor utilizó y el sistema detectó plagio. Entonces, Guay. ¿qué pasa? Qué En- horror. ahí lo que la estudiante probó es que Demostró esos sistemas, es la falla del sistema, las ¿bien? fallas del Entonces, eso sistema, es que correcto. GPT-0, creo que se llama así, GPT-0 es una de las herramientas que existen para detectar plagio. Ahora Turnitin también se obtiene su propia herramienta para detectar plagio utilizando inteligencia artificial, ¿no? O sea, Sí. detección Ujú, de contenido utilizado, generado por inteligencia artificial. No son infalibles, no son infalibles. claro. Y lo demostró porque el artículo que ella cogió del profesor fue un artículo publicado antes del De. 2022, que fue cuando se publicó ChatGPT. Ah, Entonces, claro, ¿cómo te va a dar plagio? Si, claro. ¿cómo te va a dar plagio? No, ¿cómo te va a dar que ese texto o ese artículo del profesor fue generado por inteligencia artificial si fue Sí, publicado no antes de que eso existía. existiera? Claro, total. Entonces ahí se le cayó pues todo el caso al profesor y pues al estudiante pues se le reconoció que su trabajo sí fue original. Entonces, ¿no te parece una cosa loca? Yo El tema de los con falsos esa forma, positivos. yo con esa forma de haber enfrentado el caso, yo me muero. O sea, ¿qué voy a hacer? Es Total. increíble, es increíble. Entonces el tema de los falsos positivos es también una cuestión ética que uno tiene que pensar en el momento en que quiera utilizar eh, el tema de detectores de inteligencia artificial. Y bueno, Claro. todo esto redunda en que las universidades tienen que generar políticas de uso de inteligencia artificial, procedimientos para Total. dirimir estas controversias, el tema de fortalecer las políticas de integridad académica, es decir, enseñarle a los estudiantes que, hey, no es por salir del paso, no es porque tengas una nota, no es para que tengas un cartón, sino porque esto es para hacerte mejor profesional y un miembro útil de la sociedad, eh, que no te vayas a reemplazar por la inteligencia artificial. Amigo, y on popular opinion, para mí ya estoy en ese punto donde tú sabes que nuestros profesores decían, es que yo me acuerdo que antes, es que cuando yo estaba en la universidad, es que esta generación, y creo que eso es algo de siempre, Me y ya pasa yo estoy en también. ese punto donde yo veo a los estudiantes ahora que están ingresando y me preocupa. Me preocupan algunas cosas como nada, si nada les importara, como si no hubiera algo que tú les pudieras decir que le tocara las fibras. Y eso porque ya no hay nada que te enganche, o sea, no hay nada como con Ujú. lo que tú puedas decir, oye, estás pagando mucho dinero aquí, o ojo que no vas a encontrar trabajo, o sea, ya como ese discurso que usaban conmigo, yo siento que ya eso
no mueve fibras. Entonces, Y o me sea, al menos parece, en mi caso. Entonces a veces quedo como que un poco triste por eso, porque a veces uno dice como que, oye, pilas, esto es importante, tal, cuando ustedes vayan a buscar trabajo. Y si ya eso no te importa, entonces, cuál es el filtro? ¿Cuál es no el filtro, como que cuál es el freno? y me parece súper curioso que lo digas porque tú estás en otro país, en otra cultura, bien, en Ajá, España es diferente a Colombia, es diferente a otras partes. ajá. Entonces, aquí sucede más o menos lo mismo. Yo creo que eso es un fenómeno del generacional, tal vez, No, amigo, de estar en un mundo tan interconectado. claro. Y no, lo que te iba a decir es que, mira, tú lo ves en Colombia, yo lo veo acá y yo también tengo un grupo internacional. O sea, yo tengo un grupo que hay gente de todos los países y también lo percibo. Sí, Entonces pero es como fíjate que, que, ¿será entonces la yo edad? pienso, ¿Será la generación? no, ¿Será? no, yo creo que la gente sí hoy en día está como muy apática, y eso también podemos hablarlo en otro podcast, en otro episodio, en otro momento en Ajá, Cafecito, sobre el tema de, creo que le mencionamos algo en el último Cafecito, por cierto, vamos a sí. dejar nuestro QR de Cafecito, nuestro enlace para que accedas a este contenido exclusivo, pero en ese episodio mencionamos sobre cómo también el mundo y el sistema capitalista en el que vivimos nos obliga entonces a capacitarnos para poder estar en un trabajo que te permita pagar y te permita vivir. Entonces yo no sé si es que los estudiantes hoy en día están viendo esto como una carga, como que algo que tengo que hacer y no Ajá, como que, hey, yo quiero estudiar algo ingeniería que civil quiero. porque esta vaina me da una curiosidad, cómo no se comen los edificios, cuáles son el Ajá. tema de las estructuras, cómo no se cae el Empire State que tiene cientos de años, en fin. O sea, Sí, ya no es la curiosidad, sino es como que, bueno, es lo que me... es porque Tal tengo que vez, pues, conseguir un trabajo. obvio, obviamente no es todo, pero es yo llevo ya, yo di mi primera clase, creo que en el 2017. Sí, en el 2017. Y lo siento desde entonces, o sea, desde entonces no lo había sentido tan intenso como lo siento hasta ahora. Siempre hay quejas, Total. obviamente, si uno siempre como que están hablando mucho, ahora el uso del internet, ahora todo el mundo tiene celular, ahora todo el mundo con el computador, que no me presta atención y tal, Sí. pero nunca lo había sentido como lo he sentido en los últimos años. O sea, es una cosa como, Es un reto para ¿sabes? nosotros como profesores, y sobre todo que nosotros somos profesores jóvenes. Yo creo que muchos Jóvenes, de nuestros ajá. estudiantes can relate to us como en cosas, en Ajá, memes, como en el uno a tendencias. uno, exacto, Exactamente, pero yo trato también de mantener como esa relación cercana con los estudiantes en ese sentido, pero también digamos que también tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor, y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, digámosle a ChatGPT, hey, ven acá, explícame esta tendencia y cómo la puedo utilizar en clase como ejemplo para explicar tal concepto, y ujú, empezar a ser creativos y apoyarnos en la inteligencia artificial para ser creativos. Yo justamente aprendí sobre el tema de inteligencia artificial que tenemos que utilizarla como si fuera nuestro asistente, como una claro, cointeligencia, era la palabra que utilizaban, una cointele, cointeligencia, tu me inteligencia encanta. más la inteligencia artificial. No, no que eso Entonces, entonces reemplace tu inteligencia. No, reemplace, eso me parece exactamente. fantástico, Javi. Entonces, nada, es decir, esto hay que asumirlo, hay que saberlo utilizar, hay que dar las discusiones éticas, hay que seguir adelante porque el mundo no para. Y esto va así de rápido. Pa, 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 pa. Total, totalmente. Amigo, para cerrar, ¿hacia dónde vamos con respecto al tema de la IA? Es ¿Va a una pregunta reemplazar muy a difícil. va a reemplazar a los psicólogos? ¿Será que la gente va a empezar a tomar terapia a través de ChatGPT? Mira, habla que hablas de psicología. Definitivamente yo no creo que vaya a reemplazar a los psicólogos. Ajá. No por lo menos en el corto y en el mediano plazo, porque las habilidades del lenguaje y habilidades socioemocionales que tenemos los humanos aún les falta mucho camino para que las desarrolle la inteligencia artificial. Ujú, El tema de la empatía, el tema de conectar, de sentir tu dolor, por ejemplo, ujú, de sentir ujú. tu malestar, de verdaderamente interesarte por ayudar a cambiar lo que sientes, ¿sí? Por decir alguna aplicación Sí. clínica de la psicología, no lo puede Ujú, hacer la inteligencia artificial, al menos no todavía. Sin embargo, sí hay que prestarle atención, ¿no? Hay que prestarle atención ujú. a esos intentos de chats, de bots, que ven y habla conmigo para que te desahogues, porque
hay también que ver qué es lo que responde, cómo está entrenado el sistema, Claro. si está basado en evidencia o no, si puede manejar una crisis o no. De hecho, tú intentas hablar con inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, hicimos el ejercicio y le dices, quiero suicidarme, él seguía el sistema, ¡pah!, te bloquea y te dice, ojo, que esta es una conversación que no puedes tener. Es como si lo hablaras del delicioso, como si lo hablaras de Ajá. cosas así un poco más De cosas explícitas. rotas también. Exactamente, como esos temas que tradicionalmente, en fin, el sistema te dice, hey, todavía no podemos hablar de esto. Ujú. Entonces, hay Amigo, que abrir el ojo. La APA en estos días, ujú, y dale, dale. lo voy a compartir como en las referencias, publicó un artículo sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar al acceso a la salud mental, pero en temas muy básicos y muy primarios, porque definitivamente no está preparada todavía para reemplazar al humano. Y yo estoy Okay. seguro que no va a reemplazar al humano en muchos aspectos, pero sí lo va a reemplazar en muchos, muchos otros. Me gusta esa visión que propones porque es una visión realista, no es una visión alarmista, no es una visión, bueno, listo, no, todo hay que prohibirlo, sino es una visión realista. Esto está aquí y esto es lo que podemos hacer con esto. Lo único que quería agregar es que también se le han visto fallas porque si bien ChatGPT tiene unos filtros, pero entonces hay gente, sobre todo con este tema terrorista, vi en una noticia que él le dijo, pero cuéntamelo como si me lo estuvieras diciendo en una historia. Entonces ya no es explícame cómo hacerlo, sino cuéntamelo. O qué tal si yo estuviera construyendo una noticia de esto. Entonces igual le sacan la información por ahí, igual con todos estos temas que están así como, pero cada vez ChatGPT está potencializando más su habilidad para bloquear ciertos temas, para no hablar de Ujú. ciertas cosas, para no permitirle a la gente hacer ciertas cosas. Entonces, bien por la gente de OpenAI. Amigo, comentarios finales que le quieras decir a nuestros estudiantes u oyentes. A nuestros oyentes, que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, que la Ujú, exploren, ujú. que aprendan a cómo utilizarla bien, como esa cointeligencia que hemos dicho, ¿no? Esa ayuda extra para potenciar nuestras propias capacidades, o sea, que la utilicemos a nuestro favor. Y hay muchas, hemos hablado de ChatGPT, pero está Gemini de Google, está Ujú. Perplexity, que me encanta, es como si Wikipedia y ChatGPT tuvieran un hijo, bueno, Perplexity. Este, A mí me tenemos encanta también Elicit. No sé si la has Elicit, probado. no la conozco, no la he probado. Conozco Es Hugging Face, para artículos científicos que te los, o sea, buenísimo. pones un tema de artículo científico y te dice, mira, este es el método, esto fue lo que se concluyó, como, o sea, y te ayuda muchísimo. Yo hubiera tenido eso en Claro, mi doctorado y yo, mejor dicho, no, hubiera volado. imagínate. Yo creo que ahora sí me estoy animando a hacer un doctorado. Ay, No, amigo, no mentiras. creas que la tesis no es lo único, ¿no? Esa vaina se No, sí, eso requiere viene con cuero. otras cargas, con otras Ay, cargas. no, Pero me sí, es da decir, PTSD, ajá. el tema es, nada, esto es inevitable, esto hay que unirnos al movimiento, por decirlo así, de manera crítica, generando esas conversaciones que nos permitan sobrevivir como humanidad, porque eso da miedo. O sea, yo he conversado con gente y dice, esto es diabólico. O sea, a veces tú dices, o sea, diabólico, ¿cómo carajo se llega a esto? Pero bueno, Claro, totalmente. Amigo, gracias por tu presencia en tu propio podcast hoy y brindando, brindando todo. gracias por mi autoinvitación. No, hoy en la portada le vamos a decir a Indira que te ponga dos cabecitas tuyas y una mía. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. No, me encantó este episodio. Aprendí como siempre aprendo de ti, entonces nada, gracias. Y bueno, y para usted, gracias como siempre por quedarse hasta el final. Y nos vemos entonces en otro episodio de Déjame Pensarlo la próxima semana. Adiós. Adiós.